Mercosur. ¿Qué es el Mercosur? Mercosur es el acrónimo del Mercado Común del Sur, una iniciativa de integración regional iniciada en 1991 por 4 naciones sudamericanas, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, con el propósito de afrontar de manera conjunta y coordinada la crisis económica que aquejaba esas latitudes desde finales de la década de los 80. Posteriormente se han sumado como miembros plenos otras naciones como Bolivia y Venezuela. La sede de Mercosur está en Montevideo, Uruguay, su ciudad más poblada es Sao Paulo, Brasil, y los idiomas oficiales son el español, el portugués y el guaraní. Los tratados más importantes del bloque son el Tratado de Asunción de 1991 y el Protocolo de Ouro Preto en 1994 que dio arranque a Mercosur. Sus estados miembros son Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Su estado suspendido actualmente es Venezuela y los estados asociados son Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, aunque Bolivia está en proceso de adhesión. La historia. Antes de la creación de Mercosur, una iniciativa clara fue que el 30 de noviembre de 1985 los presidentes de Argentina y Brasil, en ese entonces Raúl Alfonsín y José Sarney, respectivamente suscribieron la declaración Piedra Basal del Mercosur, que en 2004 Argentina y Brasil resolvieron conjuntamente que el 20 de noviembre se celebraría el Día de la Amistad de Argentina y Brasil. Sus antecedentes. El 6 de abril de 1988 se firmó el Acta de Alborada mediante el cual Uruguay se suma al proceso de integración regional. 3 años después, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay firmaron el Tratado de Asunción que adoptó el nombre de Mercosur y que le dio nacimiento a este bloque y una estructura institucional básica y estableció un área de libre comercio. Al siguiente año, en Las Leñas, se estableció el cronograma definitivo hacia la constitución del mercado común. 2 años después se firmó el protocolo de Ouro Preto que puso en marcha al Mercosur como anteriormente lo había mencionado. En el 2006 se suscribió el protocolo de adhesión de Venezuela al Mercosur, mediante el cual Venezuela se constituyó como Estado parte. Argentina, Brasil y Uruguay aprobaron el ingreso de Venezuela al bloque, pero el Parlamento de Paraguay no lo aprobó, alegando una supuesta falta de democracia en Venezuela. Para conocer de fondo, hay 2 países que han causado controversia en el bloque. Uno es Paraguay, que en 2012, como respuesta a la remoción del presidente de Paraguay, Brasil sugirió expulsar a Paraguay del bloque, mientras que Argentina retiró su embajador. Finalmente, Paraguay fue suspendido tanto del Mercosur como de la UNASUR. Sin embargo, un año después se levantó la suspensión que había sido aplicada a Paraguay en cumplimiento del protocolo de Ushuaia sobre el compromiso democrático. Hubieron bastantes como problemas ya que el actual presidente de Paraguay en 2013 se encontraba indignado tras la suspensión del país. El otro es Venezuela, que en julio del 2012, con Paraguay suspendido, los restantes 3 países aprobaron el ingreso de Venezuela al bloque, que se concretó en agosto de ese mismo año. Sin embargo, en agosto del 2016, los presidentes se reunieron para discutir la suspensión de Venezuela. Ya para el 1 de diciembre del 2016 se establece formalmente la suspensión de Venezuela. Ya para el 2017 se levanta todo tipo de derechos y obligaciones que estaban pactados en Mercosur por las violaciones de Venezuela en el gobierno de Nicolás Maduro. Causas que dieron origen al bloque. Un aislamiento bastante pronunciado que el Mercosur surgió mediante una serie de factores fortuitos, aunque es preciso destacar que su presencia marca un cambio de la tendencia histórica en la región, ya que anteriormente los 4 países se mantenían aislados entre sí. De hecho, las conexiones físicas eran escasas y el intercambio comercial se mantenía en un mínimo, es decir, que aquí cada país velaba por lo que más le convenía. También existía como una organización que se llamaba ISI, que era la industrialización sustitutiva de las importaciones. El proceso de integración había comenzado a mediados del siglo pasado, pero no se modificó
durante una larga etapa, que fue la etapa de desarrollo industrial local llamada ISI, Industrialización Sustitutiva de Importaciones. Esta etapa reforzó ese aislamiento en la medida en que cada país buscó integrar en su seno una estructura fabril que fuera lo más diversificada posible, sin aceptar la más mínima posibilidad efectiva de integración regional. Sin embargo, con el tiempo, la ISI no resultó una vía de solución. Todo lo contrario, estaba llegando a sus límites y exigiendo una nueva estrategia política que tuviera más impacto. A ello además se sumaron las dificultades externas y los cambios en la tecnología y la lógica productiva en los centros, por lo que generó que surgiera un nuevo interés por una integración como Mercosur. Los órganos de la institución, está el Consejo del Mercado Común, que es el órgano superior del Mercosur, incumbe la condición política del proceso de integración y la toma de decisiones para asegurar el cumplimiento de los objetivos. Está integrado por los ministros de Relaciones Exteriores y los ministros de Economía de los países miembros y se reúnen todas las veces que lo estime oportuno, debiendo hacerlo por lo menos una vez por semestre con la participación de los presidentes de los estados partes. Luego está el Grupo Mercado Común, que es el órgano ejecutivo del bloque. Sus normas se denominan resoluciones. Está integrado por 5 miembros de cada país, 3 de los cuales deben representar al Ministerio de Relaciones Exteriores, al de Economía y al Banco Central. Se reúne en forma ordinaria, es decir, una vez cada 3 meses, o extraordinaria en cualquier momento a solicitud de cualquier estado parte en lugar a convenir. Luego está la Comisión de Comercio de Mercosur, que es el órgano decisorio en materia comercial aduanera del bloque y asiste al Grupo de Mercado Común. Sus normas se denominan directivas, está integrado por 4 miembros de cada país y es coordinado por los Ministerios de Relaciones Exteriores. También se reúne todas las veces que se estime oportuno, debiendo hacerlo por lo menos una vez por semestre con la participación de los presidentes de los estados partes. También hay órganos que están derivados de los textos fundamentales, tales como el Parlamento de Mercosur, que es un órgano legislativo del bloque, la Secretaría de Mercosur, que es la instancia permanente de coordinación administrativa, el Tribunal Permanente de Revisión, y que es un órgano judicial, y por último el Foro Consultivo Económico Social, que es un órgano de participación de la sociedad civil. La integración. Mediante el proceso de integración, se suena bastante complicado llegar como a un término que pueda definir integración. Sin embargo, se podría definir como un proceso y como una situación de las actividades económicas. Considerado como un proceso, se encuentra acompañada de medidas dirigidas a abolir la discriminación entre unidades económicas pertenecientes a diferentes naciones. De la integración se pueden derivar el ámbito político y la simetría en el comercio. En el ámbito político, Mercosur se origina más como un proyecto político de 2 naciones que retornaba a una forma de gobierno democrático que del impulso económico. Por ello es importante observar la percepción de cada socio con relación al bloque, dado que en toda negociación está implícito un proceso interdependiente de toma de decisiones que se realiza bajo una perspectiva política basada en concepto de costo-beneficio. La asimetría en el comercio. Técnicamente el Mercosur contiene asimetrías en la dimensión económica. De hecho, estas condiciones no son ni favorables ni desfavorables. Algo positivo de esta situación es que la asimetría debería alentar a cada participante a especializarse en la producción de los bienes en los cuales posee una mayor ventaja comparativa. Esto estimularía el comercio intrarregional y le otorgaría otras perspectivas del mercado. Y cada país se podría como desarrollar en lo que mejor sabe hacer y con un menor costo. La importancia de Mercosur. Mercosur es un bloque de gran trascendencia para la región. Ha intentado concretar una unión aduanera con fines a largo plazo, de establecer un mercado común. Además, dentro de su acuerdo ha llegado a mayores fases de integración económica en comparación de otros modelos. También se ha convertido en un sector de importancia económica mundial a partir de la implementación de una zona de libre comercio y goza de gran relevancia geopolítica en América Latina y el mundo, considerando además que 2 de sus miembros, Argentina y Brasil, que se puede decir que son los más fuertes, son parte del G20, y esto le da como más peso y credibilidad a la organización.
Objetivos. El primer objetivo es la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países a través, entre otros, de la eliminación de los derechos aduaneros y restricciones no arancelarias a la circulación de mercaderías y de cualquier otra medida equivalente. El objetivo 2 es el establecimiento de un arancel externo común y la adopción de una política comercial común con relación a terceros estados o agrupaciones de estados y la coordinación de posiciones en foros económicos comerciales, regionales e internacionales. El objetivo 3 es la coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales entre los estados partes. Estas son de comercio exterior, agrícola, industrial, fiscal, monetario, cambiario y de capitales, de servicios, aduanera, de transportes y comunicaciones y otras que se acuerden. Esto a fin de asegurar condiciones adecuadas de competencia entre los estados partes. El objetivo número 4, que es el último, es el compromiso de los estados partes de armonizar sus legislaciones en las áreas pertinentes para lograr el fortalecimiento del proceso de integración. Características. Su gradualidad, que fija en cada etapa un conjunto reducido de proyectos integrados en todos sus aspectos. Es decir, previéndose inclusive la armonización de políticas para asegurar el éxito de los proyectos y la credibilidad del programa. Su flexibilidad, que está orientada al ajuste de su alcance, ritmo y objetivos. Su equilibrio, que consiste en estimular la integración intersectorial, buscar el equilibrio progresivo y cuantitativo del intercambio por grandes sectores y por segmentos a través de la expansión del comercio. Y por último, la reciprocidad, que esta reciprocidad es de derechos y obligaciones de los estados partes. Otras características de la organización es que van hacia la integridad cultural, además una pujante potencia económica, numerosos acuerdos comerciales que le dan todavía más credibilidad, la zona de libre comercio, hacia una conciencia del otro y otros modos de integración. La economía. La economía del bloque es muy diversa. Posee las tres urbes más ricas, extensas y pobladas de Sudamérica, São Paulo, Buenos Aires y Río de Janeiro. Estas dos ciudades de Brasil y una de Argentina. La consolidación del Mercosur permitió el libre comercio y la libre circulación de personas entre esas grandes metrópolis. Hoy unidas forman el mayor parque industrial y el mayor centro económico financiero de Latinoamérica y de todo el hemisferio sur del planeta. El Mercosur es el mayor productor de alimentos en el mundo. Controla las mayores reservas energéticas, minerales naturales, de recursos hídricos y de petróleo del planeta. También es el mayor productor de alimentos en el mundo. Aquí se puede comparar el PIB, el Producto Interno Bruto por año, y el PIB per cápita. Estos son datos del Banco Mundial del 2016. Aquí se puede observar que Brasil es el país que tiene el mayor Producto Interno Bruto, es 1.803.000 y su PIB per cápita es de 8.650 dólares anuales. Sin embargo, se puede apreciar que el PIB per cápita no es tan elevado. El PIB per cápita más elevado es el de Uruguay, o sea que estos ciudadanos son los que tienen la mejor calidad de vida de todo el bloque, seguido de Argentina, y luego sigue Venezuela. Argentina es un país privilegiado por sus reservas naturales y sus energías inagotables. Paraguay, predominancia de los sectores agroganaderos, comerciales y de servicios. Brasil es el mayor productor mundial de hierro y manganeso. Uruguay, con la combinación de los recursos naturales del país y con una población altamente alfabetizada, le ha llegado a posicionarse como el país con mejor calidad de vida del bloque. Venezuela, además, es miembro fundador de la OPEP, que son los productos exportadores de petróleo, y tiene una economía basada en la extracción y refinación del petróleo. En el cuadro se puede observar que Bolivia es el país que tiene el menor PIB anual y el PIB per cápita más bajo. Acuerdos comerciales. Bueno, hay acuerdos con bloques regionales o países. Tienen el Tratado de Libre Comercio con la Comunidad Andina, el Tratado de Libre Comercio con Israel, con Egipto, con la Unión Europea, acuerdo preferencial con la Unión Aduanera de África Austral y el Acuerdo de Complementación Económica con Chile. También tienen con otros países específicos como Corea del Sur, Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, Omán,
Jordania, Turquía y Siria. Se puede decir que Mercosur ha avanzado bastante ya que ha podido establecer acuerdos comerciales con muchísimos países y con grandes bloques regionales de gran peso como la Unión Europea. Sus acuerdos específicos. Existe como una matrícula que es la identificadora para los países miembros, aunque cada país posee una placa. También está el área de libre residencia, que es el derecho a trabajar para todos sus ciudadanos sin otro requisito que acreditar la nacionalidad y no poseer antecedentes penales. Luego está el sistema de solución de controversias, que hasta 1994 regía el régimen de controversias del anexo 3 del Tratado de Asunción, con el depósito de la ratificación de Uruguay. Sin embargo, entró en vigor el protocolo de Brasilia, que se expresa que cualquier controversia surgida entre los estados partes sobre interpretación, aplicación e incumplimiento de las disposiciones del Tratado de Asunción se arreglarán mediante este sistema. Luego está el sistema unificado de patentes y su sistema de emergencias, que en 2004 los cancilleres de los estados partes firmaron la resolución que aprueba el diseño de la nueva patente Mercosur. En los aspectos positivos hay una libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países firmantes del Tratado de Asunción mediante, entre otras medidas, la eliminación de los derechos aduaneros y restricciones arancelarias. También hay una externa común y adopción de una política comercial común con relación a terceros países o bloques regionales y la coordinación de las posiciones en foros comerciales de la región e internacionales. Existe una coordinación de políticas macroeconómicas y de comercio exterior agrícola, industrial, fiscal, monetario, cambiario de capitales, de servicios, aduanera, de transporte y comunicaciones. Sus aspectos negativos. Mercosur ha sido criticado ya que la falta de interés comunitario y de voluntad político coyuntural carece de un marco institucional sólido y su estructura organizativa es consultiva. Además que Mercosur solo se centra en San Paulo, Buenos Aires y Santiago de Chile. Estos a su vez denominados los pasillos de prosperidad y suena bastante interesante ya que Chile ni siquiera es miembro de Mercosur. Por otro lado, se especula que las únicas ciudades con verdaderos beneficios son Minas Gerais, Belo Horizonte, Río de Janeiro, San Paulo, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Además que existe una fuerte asimetría en las economías de sus países, es decir, que las economías son bastante desiguales. Las implicaciones actuales. Hay una constitución de una alianza estratégica política, el incremento de la competitividad empresarial e igualdad de condiciones, y internamente posibilita el acceso preferencial de los productos y servicios de cada estado parte en el territorio de los demás, con el consiguiente aumento de los flujos comerciales. Es un instrumento clave para la inserción de los países, estados partes en la economía internacional, a la que no tendrá acceso de pretender hacerlo en forma separada e independiente. Además que existe la posibilidad de captar mayores flujos de inversiones provenientes del exterior al convertir el espacio en un campo atractivo para el establecimiento de nuevas empresas e industrias con el correspondiente aumento de las fuentes de trabajo. El avance del proceso comercial. El intercambio de Argentina con sus socios del Mercosur era de apenas el 8% de sus exportaciones totales en 1986. Como anteriormente decía, existía un fuerte aislamiento entre los países y cada país buscaba lo que más le convenía. Sin embargo, 10 años después había saltado el 25% y Brasil era su principal socio comercial, desplazando en segundo plano a los clásicos clientes europeos que fueron sus mayores compradores durante más de un siglo. O sea que este es un gran avance comercial, ya que subió casi 3 veces más de lo que anteriormente lo hacía y le ha dado como más paso a la región suramericana para que ellos puedan como aprovechar de lo que ellos producen y que tienen mejor capacidad. Además, el crecimiento del intercambio regional ocurre en el ámbito fabril, así como en las ramas primarias donde se están recuperando aquellas ventajas comparativas naturales que antes no podían expresarse, ya que los países tienen como esa mejor visión de poder explotar sus bienes naturales. Como anteriormente, Argentina posee muchísimos recursos naturales y
ahora mediante este tratado los están como tratando de explotar de una forma mejor y conveniente. Las conclusiones. Bueno, Mercosur como otras organizaciones de libre comercio son una forma de beneficio para los países, ya que se puede comercializar bienes y servicios sin aranceles, desviando el comercio de los patrones esperando sobre la base de las condiciones de eficiencia y ventaja comparativa, manteniendo barreras arancelarias y no arancelarias más altas a las importaciones de otros que a las de los países miembros. Obviamente esto ocurre bastante, por ejemplo, en la Unión Europea, sus países, los aranceles son nada o excesivamente bajos, lo que hace que las importaciones tengan mayor costo y sus países miembros se beneficien. Al desarrollarse un aislamiento bastante pronunciado entre el bloque, seguido de los efectos de la globalización, donde nace necesidad de hacer intercambios entre los países, pero que estas entradas de bienes o servicios venían con costos incluidos llamados aranceles. Es por eso que se desarrollan los tratados de libre comercio entre países que hacen parte para obtener ventajas y lograr competir en los mercados. Entonces, con la globalización y este gran potencial de comercializar en países y de las barreras arancelarias y del arancel más elevado, es donde surgen estos tratados para que los países que gocen de una extensión territorial bastante cercana se puedan beneficiar y los costos no sean tan elevados. Las bibliografías y muchísimas gracias.